revistas, y de hecho hay ahora en algunos de los juicios, en el juicio de ESMA, la Fiscalía directamente pide que el juez ordene a Clarín, por ejemplo, desmentir las falsas noticias, porque ellos publicaban como enfrentamientos lo que eran asesinatos que tiraban muertos por la calle, y se sabía cómo era, se veía cómo era, lo querían, los periodistas veían eso, pero directamente los milicos no permitían que saliera como era. En eso también estuvo el tema del papel prensa, que fue darle como el monopolio del papel a Clarín y La Nación. O sea, distintas. Los medios estaban muy condicionados para divulgar noticias o impartir el miedo. Por los medios de comunicación no. Claro, los medios de comunicación, o sea, porque era como, ha cambiado mucho, digamos, ¿no? Sí. Está muchísimo más, había más periodismo, más medios, había más independencia de los medios. Pero eso quedó totalmente, digamos, revistas, medios, o sea, radio, realmente tomado por la cuestión de la censura, o sea, nada escuchabas, o sea, el oficio de periodista como un oficio independiente existía, pero dejó de existir en ese momento. Entonces era la cuestión del exilio, de callarse, de seguir las instrucciones o las órdenes, y operativos de prensa directamente, o sea, hubo gente secuestrada que la llevaron, que estaba secuestrada y que la llevaron, ponerle a hacerle una nota falsa, por medio de la amenaza. No, lo tenían secuestrada, la llevaban a un bar, le hacían una entrevista y le hacían decir, claro, como aparecían como que estaban en libertad y claro, digamos, bueno, una chiquita que había quedado, que los padres lo llevaron, eran uruguayos, yo no sé si lo secuestraron acá y lo llevaron a Uruguay, y secuestraron también la nena. Bueno, hicieron aparecer como que la nena, los padres, así abandonan sus hijos los guerrilleros, título, digamos, con la nena de 2 años, que en realidad había sido como chupada hasta que la devolvieron, digamos, todo operativo. Bueno, por eso también Alejandrina, que es una compañera que actualmente milita en derechos humanos, está haciéndole juicio a la editorial, porque la usó a ella. Claro. Pero bueno, esos han sido, o sea, a toda la cuestión de lo que se decía, se denunciaba en el exterior, porque también exiliados que denunciaban y demás, ellos estaban en operativo de prensa permanente, ¿no? Con cosas así, no solamente opiniones tendenciosas aparecían en los medios, sino que directamente inventaban noticias para generar una sí, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hubo movimientos de liberación nacional que cuando fue la dictadura allá vinieron hacia acá, o sea, mala idea, no, vinieron hacia Buenos Aires y desde Uruguay hacían un servicio de inteligencia y venían a secuestrar y matarlos. Claro, Plan Cóndor. Claro. Claro. Pero mala idea, a ver. Porque hubo otros que se fueron a Suiza, ¿no? Entonces era como un poquito más claro, difícil. Pero el tema es que el golpe en Uruguay es antes. Sí. Entonces el golpe en Uruguay creo que fue en el 72. Y acá en el 73 se va la dictadura anterior, se va. En marzo son las elecciones, en mayo asume el gobierno Cámpora, y después se viene. Yo tenía en Canales, tenía una compañera que se había venido de Uruguay
y claro, después los agarra el otro golpe, no es que Claro. ellos se van a un lugar con golpe. Claro. Mis viejos se fueron a vivir a Bolivia después, unos meses después del secuestro de mi compañero, porque bueno, mi viejo consiguió un pase, una cosa así, y me querían llevar con ellos, y en Bolivia fue el golpe ahí al año siguiente, Sí. y hay casos de gente de Argentina chupados allá, Claro. digamos. El golpe de mesa creo que fue en el 80, digamos, con toque de queda, con todo. con Sí. todo, y dentro de eso hubo casos. Han hecho operativos, han secuestrado, a una madre la secuestraron en España. O sea, un operativo armado por los milicos de acá, que esas cosas cuando saltan también le crea un problema internacional, porque Claro. España no se supone que, o sea, por más que el gobierno estuviera lo más bien con ellos, Sí. no se supone que le vengan a hacer un operativo Claro. dentro del país, ¿no? ¿Y cómo fue el caso de su compañero? ¿Él militaba? Sí, Sí. nosotros militábamos en peronismo de base, y dentro de eso veníamos de hogares de clase media, así. El papá de él era médico, era pediatra, de acá de Lomas, pediatra de la maternal, y después fue ¿Cuál era la maternal? la clínica maternal Lomas, la de Acevedo, que sigue sí, siendo sí. y ¿cómo es? Y él había empezado a participar desde muy chico, desde los, no sé, 15, 16, 17 años, en el grupo de la iglesia, en la iglesia La Piedad de Temperley. Por ahí que iban a barrios, también estaba todo el tema del movimiento de los curas del tercer mundo, una cuestión de mayor inquietud social. Había estado colaborando en las inundaciones del 67, fue una inundación grande. Había estado colaborando ahí, y de ahí toma contacto, empieza a ir como a hacer trabajo social en los barrios, entre ayuda, pero también ahí se empiezan a tomar más definiciones políticas, digamos, cuando empezamos a reflexionar sobre el porqué de la pobreza, que no solamente Claro. la cuestión caritativa o solidaria, Era una cuestión política. o de ayuda, que de hecho, bueno, gran parte de esa generación entre clase media, estudiantes, iglesia, juventud, se radicaliza por ahí. Por un lado algunos tomando la cuestión del peronismo, digamos, sectores que no eran peronistas de entrada, pero el peronismo desde la cuestión de la sensibilidad de lo popular y de lo social, que rápidamente entraba en crisis con lo que eran todas las contradicciones internas. Claro. Y otros directamente desde una posición abiertamente de izquierda. Bueno, ¿Y usted militaba con él? Nosotros nos conocimos ahí en el 69, el año del Cordobazo, nos conocimos entrando a la facultad, digamos. Era todavía la dictadura anterior, digamos. Sí. Él ya participaba de campamentos de trabajo, que eran también grupos cristianos de jóvenes, que en el caso grupos cristianos, pero había otros también que se organizaban en la universidad, donde íbamos a alguna zona rural a trabajar en el verano. Se organizaba todo, las finanzas, todo para poder trasladarse, y pedíamos permiso para trabajar en el caso nuestro fuimos a la época de la cosecha de tabaco, trabajar con los pequeños productores que en toda la zona de Corrientes, Chaco, que se organizaron en las ligas agrarias, y era tomar un contacto directo o en el barrio o a través de los campamentos de trabajo con los sectores más sumergidos, digamos, Más humildes. claro, más humildes, explotados, marginados, y desde ahí también ir haciendo el camino de formarnos, de la comprensión política del porqué de la injusticia, del porqué de la miseria, y el convencimiento de que hace falta
un cambio revolucionario, digamos, o sea, cambiar las estructuras sociales, que el poder cambie de manos, y que eso era un proceso revolucionario que se llamaba lucha, digamos, estaba lo de Cuba, el Che, todo eso. O sea, había como un ambiente en ese sentido, o sea, había cuestiones en la dictadura anterior a la del 76, había cuestiones también represivas, como que vos andabas de minifalda por la calle o de pelo largo y a los pibes los paraba la cana y les cortaban el pelo, o te estabas besando en una plaza y venía el patrullero y te querían llevar preso por eso. Claro. O sea, cuestiones que era el nivel de represivo en cuestiones tan elementales, sí, era tanto que generaban la reacción contraria, digamos. el descontento de la población. Claro, entonces digamos. había sido la irrupción de los militares en las universidades, bueno, había sido el Cordobazo, Claro. o sea, el año que nos conocimos nosotros en realidad fue el Cordobazo, que digamos, por un lado la presencia de la clase trabajadora organizada, la potencia que tenían los paros, las movilizaciones obreras eran muchas, eran muy fuertes, y por ahí era como otro país en relación a esto. Entonces en esas oleadas, o sea, yo hay cosas que recuerdo de chica, o sea, los paros de trenes contra el plan de achicamiento del sistema ferroviario que ya venían desde el 58, 59, 60. Digamos, o sea, un poco la cosa iba para ese lado, digamos, claro. La inquietud de lo natural de que vos vas a la facultad y te sacan a bastonazo. Además de que en ese momento todavía el acceso a la universidad, las familias obreras podían mandar sus hijos a la universidad. De hecho, cuando los compañeros cuentan del Cordobazo, eran obreros y estudiantes universitarios al mismo tiempo. Estaba como muy vinculado, entonces el apoyo mutuo entre los estudiantes y los sindicatos estaba muy vinculado, o sea que claro. No es que se armaban los sindicatos o estos movimientos con personas que desconocían, ¿no?, de lo que estaba pasando, claro. Sino que por el contrario, eran personas que estaban instruidas, ¿no? Claro, en estos movimientos. Y además, esta cosa, el cierre de los comedores universitarios, directamente impedía, que son medidas que tomó esa dictadura anterior, digamos. Impedía a miles, yo no me acuerdo qué cantidad de miles de obreros vivían en esa ciudad universitaria, iban a la Universidad de Córdoba, sí. Y además laburaban ahí nomás, digamos, claro. Todo el cordón industrial de Córdoba estaba todo conectado, todo ahí cerquita. Claro. Y las mismas familias tenían las dos cosas, los obreros y los estudiantes. Entonces la solidaridad, o sea, no había que pensar demasiado para decir apoyarse. ¿Y cuál era la diferencia que había entre ese momento de esa dictadura y el 76 con lo que ustedes pretendían, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, la cuestión es, en la dictadura, o sea, la dictadura de Onganía, que arrancó con Onganía, digamos, en el 66, en realidad se genera... había sectores que estaban proscriptos de hace años. Los trabajadores venían siendo, digamos, organizándose clandestinos. Los paros habían sido reprimidos siempre, había habido militarización de los obreros, digamos, donde directamente como poner bajo ley militar a los trabajadores ferroviarios, o sea, cuestiones así. Y así todo. Entonces, el golpe de Onganía viene a tratar de controlar todo eso. Como además no es como tan dirigido, y eso toma a los estudiantes, la clase media, prohíbe a todos los partidos políticos,
termina generando, termina poniéndose a muchísima más gente de la vereda enfrente, la cuestión en lo cultural, o sea, sacar a bastonazos a los o sea, docentes universitarios, digamos, toda una Sí. cosa así genera una reacción que, bueno, es el cordobazo, los rosariazos. En Tucumán cierran los ingenios y la tercera parte de la población Se queda sin de trabajo. Tucumán se va. Pero en Tucumán también pasó, por ejemplo, yo estaba haciendo una investigación de que también en Tucumán se estaban movilizando, haciendo un movimiento porque los ingenios del azúcar necesitaban un gremio. Y el Estado, el gobierno no quería que sean los gremios. Así que principalmente las mujeres se movilizaron en Tucumán con el tema de los ingenios del azúcar porque eran las mujeres las que más trabajaban incluso ahí. Claro, bueno, pero había un sindicato, o sea, en Tucumán los obreros del azúcar estaban organizados. Sí. Y también fue la cuestión de destruir la cuestión del azúcar en Tucumán con una especie de negociado que hacen donde se cierran los ingenios por un lado, pero a los dueños de los cañaverales les aseguran la compra del producto para Salta y Jujuy. Y ahí crece Ingenio Ledesma. Ahí está. Ahí crece Ingenio Ledesma. Que Entonces también se llevan los ingenios a una zona donde no hay sindicatos. organización, donde no hay sindicatos, donde Claro. no hay organización. Entre todos, para dar la historia de ahora y la de antes, Sí. un ingenio que queda en Tucumán cuando cierran todos es el de la familia Pratcay. El ingenio de los Leales de Pratcay. Ese queda. Y con lo otro le aseguran, o sea, Ingenio Ledesma de Blaquier compra la producción, la caña de azúcar, de los productores, de los dueños de los cañaverales de Tucumán. Con lo cual, el cierre de los ingenios en Tucumán, o sea, los que se quedan sin laburo y mal son los trabajadores de los ingenios, no los propietarios de los campos. Claro. Si no se hubieran puesto a todos en contra. Y bueno, y hoy en día vemos que Ledesma es un monopolio. Claro, es el ingenio. Creo que es uno de los Bueno, únicos y hoy que tenemos queda. un Blaquier en ANSES y a Pratgay en el Ministerio de Economía. Que después Pratgay fue, creo que era el abuelo de Pratgay, no sé si el abuelo o el padre de Pratgay. Pues está el abuelo, el padre y este de ahora, que después de eso también se vincularon a la banca Morgan, a lavado de guita y a fuga de divisas, administrando la fortuna de Fortabat y haciendo fuga de blanqueo y fuga de guita de los Fortabat, ligado a la banca Morgan directamente, que y, digamos, eso te estamos hablando de la dictadura antes de la del 76, ¿no? de 10 años antes, ¿no? Sí, ahí muere la primera asesinada en la dictadura de Onganía, fue Hilda Guerrero de Molina, que era esposa de, o sea, activista del azúcar, y que muere en la olla popular la matan en la olla popular de Tucumán. Entonces, Cordobazo, Rosariazo, todos los asos de los 69, 70 desembocan en una apertura democrática, tiene que irse a Onganía, Lanús, qué sé yo, hacen una apertura de llamado a elecciones, y ahí podemos decir que hay como un pacto con Perón, donde en realidad a ver, en todo ese proceso lo que pasa también es que la clase obrera se radicaliza y también la perspectiva socialista y revolucionaria se desarrolla y crece. Crecen las organizaciones armadas, las organizaciones político-militares revolucionarias, y se genera una cosa de ingobernabilidad donde la apertura electoral es la manera de descomprimir. Es la manera de descomprimir y habilitan, autorizan la venida, o sea, que el peronismo se presente a elecciones, que Perón
vuelva, digamos, toda esa cuestión, y evidentemente negociando con Perón el carácter que iba a tener eso, porque después el candidato, toda la participación juvenil, de militancia juvenil, de las organizaciones en las listas y en el gobierno, rápidamente, con Ezeiza, a menos de un mes de asumir el gobierno, movidas internas dentro de lo que se había asumido como gobierno, toman el gobierno los sectores más de derecha. Claro. Y en realidad hay empresas, hay una película muy buena que se llama Buscamos Vida, que la hizo el grupo Mascaró con otro grupo de compañeros que se llama Delegados de los 70, que directamente en ese momento, cuando venía esa apertura democrática, las empresas ya se estaban preparando, era como que estamos aflojando, sí, pero se estaban preparando para volver. Entonces las listas de activistas, de los que después iban a ser despedidos, y posteriormente, digamos, también secuestrados y eso, en realidad el golpe del 76 se prepara desde antes de entregar el gobierno en el 73. Era como algo que tenían que tenía que preparar el campo para todo lo que se venía. Si querés, de alguna manera, o sea, lo que Duhalde intenta después del 2001, 2002, que intentaban que la respuesta a los reclamos populares fuera la represión, que comiéramos soja. ¿Te acordás cuando les querían enseñar a las escuelas a comer soja? Sí. Bueno, Puente Pueyrredón, o sea, tratan de contener el reclamo con represión, de acallar el reclamo con represión, y no les sale por la respuesta movilizada popular. Bueno, tienen que dar elecciones, y evidentemente no podían seguir gobernando de esa manera. No, por supuesto. Entonces, bueno, tienen que hacer concesiones, también disputa entre ellos, porque digamos el sector de los bancos también disputa con los sectores industriales, digamos, entre sectores empresarios también tienen sus... Hay una lucha de juego que la tienen que resolver rápido. Claro. De intereses incluso. Claro, sí. Y en todo eso, en algunos momentos, no les queda otra que dejar de hacer concesiones a lo que son reclamos populares, claro. Cuando pueden, recuperan, digamos. Cuando pueden, se recuperan. En tanto, nunca perdieron el poder, nunca las Fuerzas Armadas, digamos, las fuerzas represivas, siempre con otra, digamos, no siguieron reprimiendo de la misma manera, pero nunca perdieron el poder, nunca cambiaron su orientación. En todo caso, entregaron algunos a los juicios en algún momento, y eso también les permitió ganar consenso como de gobierno democrático. Claro. Con todo eso, en lo que en verdad nunca fueron a fondo, a nivel de abrir los archivos, de desactivar. Bueno, acá en Lomas tuvimos a Magallanes, primer candidato a primer concejal, un represor de la dictadura. Bueno, a mí lo que me pareció muy sospechoso fue la avenida de Obama, bueno. ¿No? Esa fue una... O sea, vino a hablar sobre... Yo lo escuché cuando vino, hablar sobre el medio ambiente. Que nunca le han dado ni 5 de bola al medio ambiente, o sea, todos los foros internacionales, o sea, de medio ambiente. Vino él con su esposa y sus hijas a hablar del medio ambiente acá en la Casa Rosada, pero por otro lado un montón de inversionistas y empresarios fueron a la Patagonia. Claro. Sí. Ahí vemos un discurso, ¿no? Un discurso que le damos a la población, que se queden tranquilos, que acá está todo bien, y por otro lado, ¿no? Los empresarios van para otro lado, ¿no? Nosotros no le damos tanta importancia. Sí. ¿No? Bien. Me queda acá lo de su compañero. Su compañero. Entonces, él militaba, ¿no? Claro. Hacía trabajos sociales. Arrancó con eso, después empezamos a militar en peronismo de base y Fuerzas Armadas Peronistas también. ¿Qué es el peronismo de base? Peronismo de base era
digamos, como una organización política que lo que promovíamos era, digamos, como consigna decíamos que hacía falta una alternativa independiente de la clase obrera y el pueblo peronista. Era muy orientado al peronismo, pero con elementos políticos, ideológicos también de otra época incluso, digamos. ¿no? De otra época, porque teníamos una época de Perón donde era este Perón donde movía las masas, ¿no? Del 45, y después teníamos a otro Perón de principios del 70. Había... en realidad, desde el primer gobierno peronista, sí, entre los trabajadores siempre hubo también contradicciones con las políticas de gobierno. ¿Vos te acordás de lo que fue el renunciamiento de Evita, digamos? Claro. De la masa pedía una radicalización del sí, proceso, sí, digamos. Y Evita representaba, en el imaginario popular por lo menos representaba eso, más allá de que después se queda con lo que Perón y los milicos dicen, claro, en ese momento. O sea, esta cuestión de no ir a... O sea, en la disyuntiva de radicalizar el proceso, sí, se queda ahí, pero ya había una contradicción. Cuando Perón, el 55, el golpe, el exilio, la gente empieza a organizarse sola, digamos. Incluso hubo momentos del mandato de Perón de votar a Frondizi, de votar, y hay 1 millón de votos en blanco, digamos, que eran, o sea, la cuestión de alternativa de independencia política de los trabajadores tenía antecedentes, digamos, sí, en la misma cuestión de que no cerraba eso. Es decir, yo he escuchado compañeros que era peronista, estaba en el Cordobazo y se fue al ERP. Ahí ¿Y cómo? Y sí, porque los peronistas no hacían nada, se quedaban ahí, sí, quedaba todo ahí. Entonces esa cuestión de no ir a fondo, o sea, ya venía existiendo un peronismo de abajo, lo que en algunos compañeros también planteaban como que dentro del movimiento también había contradicciones de clase, también había luchas de clases y nosotros teníamos que ir, digamos, también había que resolver eso. En realidad, hace mucho tiempo que el peronismo dejó de ser, o sea, solamente quedaron a nivel de conducción, de manejo, los sectores patronales o con discurso más o menos popular y combativo, sí, digamos, pero que los trabajadores como tales no tienen más incidencia que votar, en todo caso. Claro. Y el peronismo de base vendría a ser... Y el peronismo de base, planteábamos esto, la alternativa independiente de la clase obrera del pueblo peronista y la cuestión de organizarse, decíamos, bueno, organizarse desde abajo, en la fábrica, en los barrios, ligando la cuestión de las reivindicaciones concretas con la necesidad de un cambio revolucionario. Claro. Desde ahí, o sea, desde esa perspectiva, esa perspectiva, entramos a trabajar, los dos teníamos trabajo de oficina, nosotros nos casamos en el 71, teníamos 20 años, en el 75, viendo agotado el